expansión de cementos en su momento. Entonces, ese Grupo Argos del 2012 tiene a Sator, que es una compañía minera que todavía existe, al Negocio de Desarrollo Urbano, que tiene Banco de Tierras y tiene un fondo inmobiliario con Bancolombia, tiene a Cementos como su activo principal, tiene a Celsia, que venía del año 2008-2009, no son exactas las fechas, pero más o menos eso es, y se había planteado incursionar en infraestructura entre el 14 y el 15. Eh, Se decide tomar, para retomar la idea, se decide tomar la decisión de adquirir una compañía en vez de construir las credenciales, porque eso iba a tomar mucho tiempo, y para esa época habían tres compañías listadas en la bolsa de infraestructura, con concreto el Cóndor y Odinsa, pero por el portafolio y la manera en la que estaba la fragmentación de la propiedad en Odinsa, se encuentra que, y otras razones, se encuentra que Odinsa podría ser de atractivo y mediante una serie de operaciones en el mercado de valores, Grupo Argos hoy es el dueño de la totalidad, pues del 99.94% de Odinsa. Soy Mauricio Osa, trabajo en Odinsa, que es una compañía de infraestructura enfocada en vías, aeropuertos, y estamos incursionando apenas en el tema del agua. Em, yo te conocí cuando estabas todavía en Argos. Sí, señor. O sea, tú eres escuela Argos. Sí, señor. ¿Cómo fue esa historia? Sí. Yo soy de AFIT, digamos, mi principal formación o mi formación original es administrador de negocios de AFIT. De allá para acá, pues he hecho cualquier cantidad de cosas, pero en mi época en AFIT había 2 semestres de práctica, el séptimo y el noveno. Entonces, el primer semestre de práctica, el séptimo lo hice en Cementos del Nare, que no era la cementera más grande de la compañía en su época, del grupo de Cementos Argos, pero era la única que hacía cemento blanco. Y tenía una reflexión en esa época la administración de la compañía alrededor de cómo potencializar el consumo del cemento blanco en Colombia, dado que era pues, el único productor, pero además un producto premium. La diferencia entre el gris y el blanco, digamos, el proceso es similar, pero las características del proceso es súper excelso para asegurar que se logre ese color, desde la materia prima hasta los combustibles y demás. Entonces hago esa práctica, parece que me fue bien, porque vuelvo a la universidad, pero me dejaron trabajando y estudiando, y cuando tengo que hacer la segunda práctica, y esta es una de esas cosas que a mí me han marcado muchas cosas en la vida y todas positivamente, me dicen, bueno, pero no haga la práctica en lo que usted ya lleva haciendo un año, véngase para el área financiera. Y entonces en la misma compañía hice la segunda práctica en el área financiera, y después de eso ya me quedé trabajando en la compañía y entro un poco en la dinámica que todas estas compañías cementeras, y es una historia que se ha contado muchas veces y que ha sido muy enriquecedora profesionalmente para nosotros, juntan las cementeras, y entonces yo quedo ya pues en el tema de Grupo Argos, y después en la expansión me toca estar en los temas de Caribe, Centroamérica, y bueno, una cantidad de cosas que se vuelve muy larga la historia, hasta cuando Grupo Argos decide incursionar en infraestructura, adquiere una compañía que se llama Odinsa, que ya existía, ya había sido constituida previamente, y nos mandan junto conmigo a un grupo de ejecutivos formados en cementos, nos mandan al tema de infraestructura. ¿Odinsa qué es? Odinsa es una compañía de infraestructura y tiene también una historia interesante. Por allá en 1992, tal vez, un grupo de ingenieros y de compañías ingenieras de las más importantes de Colombia se preocuparon porque vieron venir un boom de infraestructura en el país, y vieron que las exigencias que iban a ser requeridas para el tamaño de infraestructura que se iba a desarrollar no eran suficientes para las compañías de ingeniería. Ahí era cuando hablas de infraestructura era particularmente vías Era o particularmente vías y por obra pública, no concesiones, eso no estaba muy familiarizado. Entonces, ahí eran las autopistas de la montaña, ¿o eso no, fue eso fue mucho antes de las mucho antes? autopistas de la montaña. Es un buen punto, ahora lo elaboro porque creo que para Antioquia eso es especialmente importante. Pero el caso es que se dan cuenta y dicen, uy,
Colombia va a invertir un montón de plata en obra pública, van a llegar compañías extranjeras y no vamos a tener ningún chance las compañías colombianas porque no cumplimos con los requisitos para poder entrar. Yo Y se tuve, consorcian. pero yo tuve unos amigos que arrancaban como en la infraestructura y me decían que al principio el negocio era con la cédula, que Sí, era tener maquinaria claro. y eso empezó a cambiar porque el Estado empezó a ver en detrimento que estas compañías no tenían el patrimonio para responder en los contratos de infraestructura. Una gran diferencia que hay entre obra pública e infraestructura y concesiones, perdón, es que en la obra pública para esa época te daban un anticipo sobre el proyecto que te habían adjudicado. En las concesiones no hay anticipo. Ese anticipo fue fuente de muchas dificultades porque no terminaba invertido en la obra o pasaban ciertas cosas. Y entonces luego quitaron el anticipo en la obra pública, tampoco lo hay, y te van pagando en la medida que vas avanzando. Pero efectivamente, la infraestructura se hacía, digamos, sin tener que soportar unas credenciales financieras tan sofisticadas como las que toca acreditar hoy. Pero para cerrar el concepto, crean entre 74 compañías de infraestructura de Colombia, mayoritariamente de Bogotá y Medellín, un consorcio que se llama Odinsa, para prepararse para que Odinsa fuera quien compitiera con esas compañías multinacionales que iban a llegar a ese boom de infraestructura. Ni las compañías multinacionales llegaron en ese momento, ni hubo boom de infraestructura. Pero lo que sí pasó es que nació una compañía que se llama Odinsa y esa compañía se volvió más grande que sus fundadores, haciendo lo que hacían las compañías en su época, obras, licitaciones y bla, 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 bla. Ese esquema asociativo es un esquema asociativo que hace rato no se veía. O sea, muchas de las compañías antioqueñas nacieron con esos esquemas asociativos. En este caso particular, ¿quién lideró? ¿Te sabes esa historia? Eh, Hay varios ¿O era que, desde la CCI o cómo? no, yo creo que fueron unos compañías, hay compañías muy tradicionales. Creo que fueron varios, no soy capaz de asignarle esa responsabilidad a uno solo, pero compañías que existen, compañías como Mincivil, compañías como El Cóndor, compañías ICEIN, que es una compañía de Bogotá que también tenía una participación importante. Así, compañías eh, que se juntaron y encontraron ahí una forma de hacerlo Y, y la verdad les funcionó. y en su momento entonces lo que hacían era un case de capital y Sí. seguían con sus operaciones y sus Cada negocios compañía normales. seguía individualmente, hacía un case de capital para que esta compañía se constituyera y en la medida que fue ganando contratos, Odinsa contrataba con ellos mismos para la ejecución de las obras. Entonces Odinsa tal vez era como la que tenía el brazo constructor más pequeño, pero era la que tenía más credenciales para acceder a los contratos y subcontrataba con ellos. Cuando desde Grupo Argos se estaba viendo cómo incursionar en la infraestructura, que realmente la reflexión viene es cómo se puede complementar el portafolio de negocios que Grupo Argos tenía en esa época con negocios que sean de largo alcance, que sean relativamente estables en sus flujos de caja para imprimirle estabilidad a los flujos de dividendos de los accionistas, se llega a la conclusión de que la infraestructura, pero desde una mirada de concesiones, es decir, un inversionista de largo plazo que coloca un gran capital en algún tipo de activo de infraestructura. ¿Eso es para qué año? O sea, Esto es 2014, por ahí, 2014, 2015. Se llega a esa conclusión y hay dos, como todo en la vida, dos formas de hacerlo. O tú buscas a alguien que tenga las capacidades y lo adquieres, o empiezas a construir tu propia experiencia. ya para ese momento Argos era multilatina. Ya para ese momento Argos era multilatina, el proceso de expansión serio, digamos, del cemento empieza en el 2015, entonces esto es 10 años después, ya está con una operación en Estados Unidos importante, Centroamérica y el Caribe, y después viene Celsia, que es como el 2008-2009, o sea, ya tenía otro gran negocio de energía complementando. Producción de energía. Celsia tiene toda la cadena, tiene producción de energía hídrica, solar, eólica, distribución, es un integrado. Crecimiento. Primero fue cemento, después energía, perdón, exacto. No, y después viene la escisión de Grupo Argos y Cementos Argos, Ok. que es como del año 2012, si mi memoria no falla. Y luego viene infraestructura. Entonces, fueron una serie de movidas muy estratégicas todas. Cuando se da eso es el negocio de cemento por un lado Sí, y esta otra compañía es el portafolio es de el portafolio que tiene cemento, que ya venía y que ya era multilatina, energía, que ya tenía una posición importante en la industria y en el sector de energía,
el Banco de Tierras, particularmente en Barranquilla y en Barú, un Una negocio compañía. minero, eso es un negocio independiente, un negocio importante de minería, particularmente de carbón. Recordarás que para parte de la expansión que se hizo en cementos se vendió mucho del excedente de fuentes de carbón que se tenían a grandes jugadores mundiales y esos recursos todos se usaron para la expansión de cementos en su momento. Entonces, ese grupo Argos del 2012 tiene a Sator, que es una compañía minera que todavía existe, al negocio de desarrollo urbano, que tiene Banco de Tierras y tiene un fondo inmobiliario con Bancolombia, tiene a Cementos como su activo principal, tiene a Celsia, que venía del año 2008-2009, no son exactas las fechas, pero más o menos eso hay, y se había planteado incursionar en infraestructura entre el 14 y el 15. Eh, Se decide tomar, para retomar la idea, se decide tomar la decisión de adquirir una compañía en vez de construir las credenciales, porque eso iba a tomar mucho tiempo, y para esa época habían tres compañías listadas en la bolsa de infraestructura, con concreto el Cóndor y Odinsa, pero por el portafolio y la manera en la que estaba la fragmentación de la propiedad en Odinsa, se encuentra que, y otras razones, se encuentra que Odinsa podría ser de atractivo y mediante una serie de operaciones en el mercado de valores, Grupo Argos hoy es el dueño de la totalidad, pues del 99.94% de Odinsa. Entonces, a un grupo de nosotros nos mandan a Odinsa, nos dicen, bueno, eh, cumplimos con nuestra idea de incursionar, ahora tenemos que integrar esto al portafolio en cuanto a la cultura, a la escala de valores, a nuestra manera de hacer los negocios, en algo que era fundamental en su momento, y es, no, esto no es para competirle a nuestros clientes de toda la vida, es decir, aquí no estamos, la motivación para entrar en infraestructura no era buscar un canal para colocar cemento o para colocar concreto, sino por el contrario, verla con una visión de inversionista que nos permita, lo que dije ahora hace un rato, encontrar una posición, digamos, de relativa eh, estabilidad para Flujo de los caja. accionistas y los flujos de caja de los accionistas. Entonces, por eso nuestra primera etapa en Odinsa fue darle foco a la compañía. Tenía una cantidad de activos muy diversificados, todos de buen valor, pero Concesiones. concesiones, pero entonces había energía y eólico y solar y puertos Ah, ya y esa, tal. esa audiencia de ese momento ya tenía una diversificación de portafolio en diferentes activos Y muy de significativa. geografía y demás. Entonces dijimos, bueno, en qué nos debiéramos concentrar. Hicimos unos análisis, llegamos a la conclusión que vías y aeropuertos. Luego dijimos, bueno, ¿y qué activos de los que tenemos hoy? Estaba el aeropuerto de Bogotá, pero teníamos solo el Dorado, pero teníamos solo el 25%. Ok. Entonces, identificar qué tipo de activos, vías y aeropuertos. Identificar cuáles eran estratégicos para tener una posición de consolidación y control. Eso era muy importante porque, y entonces en el Dorado teníamos el 25, se fue al 65. En Pacífico 2 teníamos el 25, se fue al 78. Es decir, no solamente vías y aeropuertos, sino que los que conservamos, considero y control. ¿Por qué? Porque queríamos imprimir la impronta de este grupo empresarial en la forma de hacer la infraestructura. Y lo ves, creo que has sido testigo de lo que hacemos ambiental y socialmente, ingenierilmente en las vías o en los aeropuertos, y en fin. Y desinvertimos inteligentemente lo que no era vías y aeropuertos o las posiciones minoritarias de incluso algunas vías porque no era posible escalarlas, entonces no era un activo estratégico. Eso nos toma algún tiempo. Igual pues hicimos una cantidad de operaciones financieras para, digamos, proveerle a la compañía la flexibilidad financiera para ser un jugador activo, y empezamos a mirar cómo crecer. Encontramos en la ley de infraestructura vigente una gran oportunidad que se llama las iniciativas privadas y es una facultad que está en la ley de Esas son las infraestructura, APPs. las APPs privadas, que la diferencia con las públicas es que la matriz de riesgos es distinta. Uno asume más riesgos cuando está en el privado, riesgos que son todos controlables y de alguna manera se retienen o hay que mirar cómo se gestionan, pero digamos no tiene soportes de tráfico como tienen algunas otras que son públicas. Pero ¿qué tiene de bueno? Que el privado puede ser creativo y puede ser propositivo,
como lo somos. Entonces fuimos y propusimos un nuevo aeropuerto para Cartagena porque creemos que eso es un detonante, un valor inmenso en Cartagena. Ese proyecto lo conoces, pero también vimos cómo se agotaba rápidamente la infraestructura de Bogotá, entonces propusimos ampliar el aeropuerto de Bogotá y así con un par de carreteras y demás, y proyectos que siguen avanzando. Entonces, de aquí lo que quisiera como enfatizar es que es Odiensa hoy, no la que compramos. Es una compañía que estructura nuevos proyectos, construye mediante la delegación, es decir, subcontratamos la obra de nuestros proyectos, no ejecutamos, no tenemos maquinaria, contratamos muy eficazmente, digamos, lo que construimos y en tiempo, calidad y costo. Casi todas nuestras obras las entregamos antes de tiempo y impecablemente ejecutadas y operamos y mantenemos en largo plazo. Hacemos esas tres cosas que las controlamos para administrar nuestros riesgos, nuestro retorno, nuestra rentabilidad, nuestro pipeline, nuestra capacidad de estar generando proyectos hacia adelante. Eso hacemos hoy Hoy, ¿cuál es el fundamentalmente. portafolio de Odiensa? Tenemos dos aeropuertos en Ciudad Dorado, El Dorado y el aeropuerto de Quito. Tenemos cuatro más carreteras grande el Dorado, de lejos. de lejos. El Dorado es el más grande de América 50 Latina. millones de 47, pero es el más grande. Es el Dorado, sigue el Guarulhos de Sao Paulo y después sigue el aeropuerto Benito Juárez de México. Es el más importante. Quito es un aeropuerto, pues es el más importante de Quito, es un aeropuerto de tamaño medio, es un aeropuerto de 6 millones de pasajeros. Eh, tenemos cuatro carreteras, también ya hoy en día, excepto el túnel de Oriente que estamos construyéndole su doble viaducto, todas están en operación y mantenimiento. O sea, cuando decís tenemos cuatro carreteras, el túnel de Oriente es una. Es una. Túnel de Oriente, Pacífico 2, Pacífico 2. Mayabel del Meta, tenemos una pequeña carretera en Aruba y tenemos autopistas del café. ¿Ustedes no tenían algo en República Dominicana? Teníamos dos carreteras en República Dominicana, era el mismo corredor, pero eran dos contratos en República Dominicana, unos contratos maduros de 1997 o 99, que por consideraciones de cambio de la política pública en la República Dominicana, en donde el Estado quiso, digamos, hacerse el dueño de la infraestructura, llegamos a un acuerdo de que ellos retomaran la concesión. Era un contrato bastante bueno y bastante bien definido. Incluso esa salida con el gobierno de la República Dominicana fue muy amigable porque el contrato preveía fórmulas previamente establecidas para terminarlo. En las concesiones ocurren esos cambios de política. Esta concesión tuvo origen en que el país quiso desarrollar el nordeste del país, de la isla, porque era un poco la más rezagada en términos de ese gran ejercicio que hace la República Dominicana en términos de turismo. Entonces deciden que hay que hacer esa vía para desarrollar el turismo. Efectivamente la vía se desarrolla y se contrata y se construye y todo, y el desarrollo no fue tan vertiginoso como el de otros sectores, y entonces haciendo un balance social deciden ellos retomar la carretera, y la razón también por la cual nosotros decidimos trabajarlo así con el gobierno de la República Dominicana es porque en esos 20 años que estuvimos ahí, el país nunca desarrolló una política pública para el tema de infraestructura. En la infraestructura de concesiones necesitas una contraparte educada, que tenga institucionalidad y que realmente haga de las concesiones la posibilidad de que haya un desarrollo permanente en el concurso público-privado. Pero si es un contrato aislado o si es una única manifestación de interés, a veces es muy difícil, porque son contratos bastante complejos. Entonces las tuvimos, las vendimos, ese capital lo usamos para crecer y para terminar de reestructurar las deudas que tenía la compañía, para las amortizamos anticipadamente, y por eso hoy Odinsa tiene una flexibilidad. Odinsa no tiene deudas. Odinsa es una compañía que tiene la flexibilidad para poder atender oportunidades de mercado O sea, hoy la con liquidez flexibilidad. no pago dividendos a algo. Pero en parte, pero también en una buena medida lo usamos para la estructuración de proyectos, o el equity que estamos poniendo en el No, perdón, túnel y antes tal. de entrar en proyectos, pero
Cuando uno mira el tema de infraestructura vial, que son 4 vías, y tienes 2 aeropuertos, ¿cuál negocio es más grande? Son como del mismo tamaño para Odinsa, pero por casualidad. No es porque entonces si crecimos en este, ahora crecemos en este. No, si tú lo miras, dependiendo cómo lo mires, si lo miras por facturación para compararlo con un negocio tradicional, claramente es más grande aeropuertos, porque solo el aeropuerto de Bogotá factura casi 2 billones de pesos al año. Entonces, pero no es facturación como uno lo ve, sino cuánto es el equity que tengo, o cuál es la tasa interna de retorno que tengo, en fin. Entonces, dependiendo de la métrica, pero tienden a ser relativamente parecidos. Si bien no es un propósito que sea mitad y mitad, tampoco nos interesa un desbalance. Es decir, si hacemos un aeropuerto como el Dorado Max, que serán 3.5 billones de dólares adicionales en el portafolio de aeropuertos, pues hay que mirar cómo Vía no se nos queda tan desbalanceado. Entonces ahí no tenemos, digamos, como un punto, sí tenemos una manera de gestión, una visión de gestión de portafolio, pero no exactamente pues una medida. Los aeropuertos entonces facturan más y tienen un mayor nivel de complejidad en su operación, porque hay un sinnúmero de actividades que en las vías es un ¿Debería poco ser más entonces un poco más simple. rentable por ese mayor valor agregado o no necesariamente? Mm, No, tenemos de todo. La rentabilidad de los activos que administramos es buena toda, en general. Claramente el aeropuerto de Bogotá por su tamaño es más rentable, pero no, hay carreteras también que son bastante rentables. Entendía la rentabilidad como tasa interna de retorno, es De decir, acuerdo, de acuerdo. En el tema de vías, me imagino que el gran facturador es el túnel, ¿o no? Por volumen. todavía no. Yo creo que a partir del año entrante de pronto sí, pero increíblemente Autopistas del Café es una concesión que tiene un volumen de tráfico muy alto, muy satisfactorio. En, en, eh, O sea, uno es mide, superior al tráfico que maneja el túnel. todavía es un órdenes de magnitud. En día de semana, Autopistas del Café puede estar cercano a los 38.000 vehículos por día, en día de semana. En fines de semana puede llegar a 40.000, 40 y algo. En temporada de final de año, de enero, puede llegar a 50.000. Eh, el túnel de Oriente es 40.000 diarios. Y un fin de semana son 42. Y si hacen conciertos en Medellín de esos famosos, son 45, cuarenta y Pero no ocho sube mil. significativamente el fin de semana. Pues de 40 a 42 Sí, suben, es harto. pero si lo miras día a día, es decir, si un viernes es 40.000 y el sábado es 44.000, es mucho cuando lo promedias en el año se Es que vuelve, hubiera pensado que el fin de semana se duplicaba, pues, o sea, no, lo que ocurre el fin de semana es que es a la misma hora, ya. eso es lo que ocurre el fin de semana, Pensé que subiendo, eran 29.000, 30.000, no. no, Para tirar diseños, ese era como ¿cuál era el detonador? Había un, el detonador, el detonador eran 21.000, eran 21.000. Sí, por eso tuvimos que anticipar tanto tiempo. Entonces, las concesiones, como es un negocio financiero, se mira en función del capital, del tiempo, del riesgo. Como es un negocio operativo también, entonces se mira en el tráfico y en el ingreso. Como es un negocio regulado, el OPEX tiende a ser regulado. Por supuesto que en el aeropuerto de Bogotá nos ocupamos de que los baños, pues, esto es un ejemplo, los limpien rutinariamente y eso no está especificado, pero tenemos una interventoría que revisa el estado de los baños. Entonces uno tampoco puede decir, no, alguna cosa, cayó el dólar y se cayeron los ingresos y entonces ahora no, que haya menos vigilantes en los filtros de seguridad o cambiemos la seguridad, pero no, a ver, eso tiene unos estándares, eso todo está regulado. Entonces, y con ese comentario quiero introducir ese concepto que es muy importante, Lucas, y quiero aprovechar pues tu gran número de seguidores. El negocio de las concesiones, primero, fue creado por el gobierno, no por los privados. Es que los concesionarios, oye uno por ahí cuando camina por una acera, no, el Estado elaborando sobre una idea brillante de cómo puede sumar capital para lograr sus estándares o sus expectativas de desarrollo, entre eso la infraestructura, decide crear una figura legal
que da lugar a las concesiones. Empezó con los puertos. El puerto de Cartagena de hoy es una cosa infinitamente distinta al puerto que había antes de que fuera privado. Acordémonos la tragedia que fueron los puertos. El aeropuerto El Dorado de hoy es una cosa completamente distinta al aeropuerto Dorado cuando el aeropuerto Dorado era, ¿cierto? Y así pasa y hay en ejemplos. Igual que en el tema de las vías, no se me olvidó autopistas de la montaña, te elaboro sobre eso. Entonces, primero, las concesiones es una visión de Estado, no de los privados. Y segundo, para el Estado asegurarse de que eso funciona adecuadamente, es un negocio completamente regulado. La inversión es regulada, es decir, los contratos los adjudican, es el CAPEX para hacer esta oficina, es tanto. Si usted se gasta menos, lo tiene que compensar. Si usted se gasta más, es a su riesgo. Y para que esta oficina esté así, usted tiene que reponer las luminarias cada tanto tiempo y tiene que hacer eso. Y alguien viene y dice, pero señor, los bombillos son los mismos que le vi la vez pasada, no ha puesto los nuevos, pero es que no se necesitan porque están buenos. Entonces deme los nuevos. ¿Ves? Entonces es regulado. Y eso se traduce en una cosa que en las vías es más sensible que en los aeropuertos, y es en los famosos peajes. Los famosos peajes son unas tarifas que son reguladas y que vienen del modelo financiero de cada contrato. Que quien las ecualiza es el Estado y dice, bueno, yo en este proyecto no puedo cobrar aquí 5.000 y aquí 500.000, ¿cierto? Entonces, no, tiene que haber una. Entonces, por eso oscilan todos entre los 18 y los 22. No es exactamente el mismo número, pero todo depende. Si es un túnel, es mucho más complejo de hacer y más costoso de hacer, o si es un viaducto, que si es una vía a cielo abierto y demás. Entonces, primero es regulado, segundo lo define el Estado, y tercero, la forma en la que la infraestructura funciona es que todo el ingreso del peaje, el clásico P por Q, se llama recaudo, va a una fiducia. Eso no va a las cuentas de nadie. Va a una fiducia. Y usted que es experto manejando fiducias, el concesionario le acredita a la fiducia el cumplimiento de las obligaciones y le dice qué es lo que se va a pagar con eso, ¿cierto? El mantenimiento, el asfalto, la demarcación, la no sé qué, la obra, los intereses, el crédito, no sé qué y tal. Por supuesto que eso al final tiene pues obviamente una tasa interna de retorno, pero es un negocio completamente regulado y completamente vigilado. El modelo concesional de Colombia me parece que en gran medida es virtuoso y tiene pues las iniciativas privadas que ya mencioné. Pero antes de que me hagas otra pregunta, autopistas de la montaña. ¿Por qué se habla tanto de 4G y de 5G? Porque hubo un 1G. G es de generación de contratos. La primera generación de contratos de concesión fueron 9. La segunda generación de contratos, tercera, cuarta y quinta. Entonces, la primera generación de contratos era la visión del país en ese entonces. Necesitaba mejorar las condiciones de infraestructura fundamentalmente vial para mejorar la conectividad. Y es así como seguramente te vas a acordar de esto. Uno iba al valle y uno decía, pero ¿por qué en el valle tienen estas carreteras y nosotros en Antioquia por lo que nos toca caminar? Bueno, entonces en esas primeras, esas 6, se hicieron las carreteras del valle, se hicieron las carreteras de la costa, se hicieron las carreteras del eje cafetero. Aquí se hizo la autopista Medellín-Bogotá, que también fue como un gran cambio respecto a lo que era la infraestructura en pues eso se ha ejecutado, se cumplió y tal. La segunda G tiene otro propósito, la tercera G y tal. Cuando va evolucionando el tiempo, primera G 1997, digamos que la tercera generación, o ahí entre tercera y cuarta, pensemos en principio, la primera década de los 2000, Antioquia quedó desconectada del país. Si Antioquia no se ocupaba de pensar en su red vial repotencializada y mejor conectada, no íbamos a quedar en el meridiano de nada. Entonces empieza la reflexión y salen las autopistas de la montaña. ¿Por qué eran solo para Antioquia? Porque nos habíamos quedado rezagados. ¿Por qué de la montaña? Pues si no asomarse por la ventana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces ahí se empieza a hablar de salir al Urabá, ahí se empieza a hablar de conectar los pacíficos que después con el tiempo se vuelven 1, 2 y 3 para salir al Pacífico, ahí se empieza a hablar de cómo nos conectamos. Si uno mira, es realmente una cosa muy bien pensada. Era necesario porque éramos el centro. Pues claro, claro. Pero O entonces no se podían fíjate, esquivar. no, pues sí, porque fíjate que las que van de norte a sur, las arterias, no pasa por el Magdalena, sí pasa por Antioquia, pero no por aquí. O sea, lo que había que conectar era Medellín, pues el Valle Aburrá y San Nicolás, con el Magdalena medio, con el occidente, con el sur, ¿cierto? Y esos son los proyectos de autopistas de la montaña.
Eso evoluciona en el tiempo y alguien dice, oiga, sí, pero es cierto que están rezagados, es cierto que se necesitan, pero es un esfuerzo monumental. Eso no debería ser solo para Antioquia, porque faltan muchas más, porque no pensamos en algo más grande y eso migró a vías de la prosperidad o autopistas de la prosperidad. Ya autopistas de la prosperidad empiezan a incluir una serie de obras también mandatorias y prioritarias, pues en los Santanderes, en el sur del país, en Huila, en distintas partes del país. Y entonces pasa de ser algo como de 9 proyectos a 30 proyectos o una orden de magnitud de esa. Y cuando se ve lo que eso implica en tamaño, en obras, son algo así como entre 8 y 10 mil kilómetros. Obra, importancia en la inversión, requerimientos en uso de materiales, requerimientos del sector financiero para financiarlo. Dicen, no, esto necesita que tengamos un modelo de contrato que regule mejor la relación entre las contrapartes, que le permita al Estado financiarse en el largo plazo de cuenta del capital privado y del financiero. Ya vas a ver por qué te digo eso. Que permita que los riesgos estén definidos y adecuadamente transferidos a quien sea el más eficiente para gestionarlo. El público o el privado. Hay algunos que son como partidos o está definido hasta aquí es público y de aquí para adelante es privado o viceversa. Pero hay un COMPES para eso. Entonces se empieza a trabajar sobre el contrato y una cosa que es además tremenda y es, hombre, que estos contratos sean financiables. Porque si no se consiguen los recursos de crédito y financiamiento, que como una media para que a nadie se le olvide, tienden a ser más o menos el 70% de los recursos, pues no va a ser viable, no va a ser viable. A eso es a lo que se le llama 4G. 4G es una minuta de contrato que tiene todo lo que acabo de decir y más, pero tiene dos consideraciones adicionales. Tiene unas subcuentas establecidas en una proporción dentro del valor del contrato para inversiones sociales y para gestión ambiental, cosa que no se había visto nunca. No tiene anticipo. Sale a concurso, se adjudican esos contratos y usted con su contrato en la mano, lo primero que tiene que hacer, la primera obligación que le deriva es, usted se obligó a poner el equity y se obligó a traer el recurso de crédito. No es un riesgo del Estado. El cierre financiero es una obligación del privado, porque al Estado no le cuentan las deudas. Y porque en algunos contratos lo que el Estado hizo cuando el proyecto lo cierra con su recaudo fue decir, yo pongo una vigencia futura al final para que cierre. Entonces, las vigencias futuras que están de moda por estos días no es un pago a los privados, es un financiamiento que a priori hace 12 años o 10 años se tomó el gobierno y le llegó la hora de cumplir, porque está metido en la ecuación financiera para que algunos proyectos lograran el cierre financiero en virtud de que la fuente que le hace como fuente peaje No era suficiente. no era suficiente. Y no era suficiente porque uno fácil aquí en esta oficina decimos, hombre, pero ¿por qué no le suben 2.000 pesos al peaje? Súbele 2.000 pesos al peaje para que mire la dificultad, ¿cierto? Entonces también hay que mantener cierto equilibrio ahí. Pero no quiero volverme pues necio ni cansón, pues, pero pues está siendo lo suficientemente claro, pero me parece una oportunidad de excepción, porque sí creo que tenemos un desarrollo de 2 o 3 décadas en una evolución jurídica y financiera eh, en el tema de 4G. Y termino con esto, para las de 4 y de 5G. La cantidad de talento que hoy en día hay formado en los últimos 10 años en este tipo de contratos y para este tipo de historia contractual es increíble, no existía. La cantidad de segregación de compañías nuevas para gestiones ambientales, sociales, para alta ingeniería, para tunelería, la gran proporción de túneles que Colombia ha construido, nos ha construido en los últimos 10 años. Eso ha sido desarrollo ahí. Y una final, era existente el mercado de capitales en el mundo de la infraestructura. Hoy día es tal vez uno de los más vigorosos sectorialmente hablando de Colombia. Aquí están todos los fondos más grandes del mundo. Están todos los fondos de pensiones. Están los fondos de pensiones de los maestros de Canadá y no sé qué tal, de todas O sea, partes. esto lo está financiando. Esto lo está financiando el BUD, Colombia, los colombianos, los bancos colombianos, el equity
y el patrimonio de estas compañías, pero también estamos recibiendo el apoyo financiero del mundo. ¿Qué rentabilidad le piden a eso? Cada quien, dependiendo de la estructura, porque cada quien tiene es decir, si entras en la estructura como mezzanine, si lo que haces es comprar unos bonos, o sea, te rigues como por el mercado donde estás levantando el capital. Ajá. Eh, Mauro, si uno habla de infraestructura en Colombia, particularmente vial, el país sigue muy atrasado. Sí, Colombia acumuló 100 años de atraso por un sinnúmero de Pero son razones. 100 años. Sí, 100 años, es que pero ¿qué infraestructura se ha hecho? Se está haciendo en los últimos 15, realmente. Y con eso nos hemos desatrasado. Por eso nos hemos desatrasado muchísimo, pero todavía falta. Hoy estaríamos, ¿cuántos años que se Pero depende, porque si uno se compara, por ejemplo, con Chile, estamos atrasados 20 años, por ejemplo, o así, ¿cierto? O sea, tú vas a Chile y tú ves que, claro, todo el mundo piensa que desarrollo son dobles calzadas, y no necesariamente, si no hay una doble calzada, no, pero sí es sencilla, pero hecha, ¿cierto? Pero no es lo que nos toca aquí. Lo segundo es que, por razones históricas, subimos las montañas y las volvemos a bajar en vez de recorrer los ríos, ¿cierto? Pero entonces yo te diría, hemos avanzado, hemos cerrado esa brecha. Pero, por ejemplo, un pendiente, los accesos a las ciudades. No hay ciudad de Colombia, relativamente mediana, que no necesite trabajar sus accesos, todos sus accesos. Segundo, hay una serie de broches que todavía quedan faltando. Aquí tenemos uno muy, muy notorio, conectar a Pacífico 1, pues faltan ahí 4 kilómetros por la zona de las minas y nos falta el intercambiador de Primavera. Y si vamos más abajo en el Cauca o en Bolo Bolo, hace falta un puente para conectar hacia Chocó. O sea, si coges contrato a contrato, yo creo que hay ahí una cosa importante de obras que debiera ser prioridad del próximo gobierno acometer para complementar la infraestructura existente, si no son inversiones gigantescas, pero muy ineficientes. Los accesos a las ciudades como segundo punto, y urbanamente no se ha hecho nada. Las vías urbanas son una gran carencia. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali están en cierta medida colapsadas, pero colapsadas en sus arterias principales, porque fueron arterias hace 20 años, y hoy en día son arterias llenas de semáforos para poder repartir tráfico, no hay manera de atravesarlas. Las concesiones urbanas deberían ser una solución que las ciudades deben ser con peajes a través del mecanismo, como lo hay en otras partes del mundo, que se llama free flow, perdón el anglicismo, y es que no tienes que parar para pagar, sino que simplemente con un tag te van identificando. Y eso hay todas las modalidades extraordinarias. Además, estamos actualmente estudiando muy a profundidad eso nosotros. Tienes tarifas dinámicas dependiendo de las horas de congestión, tienes carriles libres, carriles pago, dependiendo si es carga o si son pasajeros, tienes tarifas preferenciales. Y yo voy a salir de Conquistador, no me puedo quedar atrapado en Conquistador pues para ir al médico porque no sé qué. Entonces, ¿cómo eso se puede hacer? Eso va a requerir un mundo digital y un mundo, digamos, ¿Hay algún proyecto de esos que venga en camino? No, en Colombia no hay ninguno que venga en camino. Aquí, pues, pero será tema de otro programa, estamos pensando algunos, pero no hay ninguno todavía. Pero esto es una cosa estándar mundial. Esto es una cosa que las grandes ciudades y grandes países lo han incorporado, teniendo, digamos, el adecuado balance social, pero para de alguna manera facilitar. Pero es simplemente elaborando el concepto de hemos hecho mucha infraestructura, pero nos cabe mucha más infraestructura. Hoy la expansión de Odinsa va hacia dónde? ¿Qué están invirtiendo? Túnel de Oriente. Sí, no, estamos duplicando lo del túnel de Oriente, como es de público conocimiento. Estamos en lo que llamamos aquí el Horizonte 1, o sea, lo que hacemos hoy, estamos muy enfocados en terminar la etapa final de evaluación de los proyectos aeroportuarios que ya mencioné, de ampliación de Bogotá y de Cartagena. Tenemos dos vías también que están en su etapa final, una que llamamos Conexión Centro, que tiene que ver con eh, completar la doble calzada completa entre los tres departamentos del eje cafetero, que hay partes que no están en doble calzada, y proveer en doble calzada Calarcá-La Paila, que es como la única parte del corredor hacia Buenaventura que no está en doble calzada. Y tenemos una vía en el occidente de la Sabana de Bogotá, que llamamos Perimetral de la Sabana, que conecta Chía y Soacha. Son 51 kilómetros en la parte más occidental para dar un corredor ágil de atravesar Bogotá únicamente para vehículos livianos. Está contemplado. Entonces, nuestro Horizonte 1
es eso. Espero que el túnel lo terminemos en 30 meses. Espero que en 12 meses más, por tardar, los dos aeropuertos sean una realidad, sean un contrato de concesión. Es muy posible que en menos tiempo la perimetral de la Sabana sea un contrato de concesión y más o menos en un año también Conexión Centro. Pero cuando miramos nuestro plan 25 al 35, la próxima década, y ya no estamos hablando del horizonte 1, sino del horizonte 2, estamos viendo tal vez dos cosas. Uno, la incursión en el negocio del agua, que justo pues hoy coincide con que estamos haciendo un anuncio de una potencial adquisición de una compañía de tratamiento de aguas residuales. Lo vamos a enfocar en tratamiento de aguas residuales y en desalinización en México, Perú, Chile. Deberíamos tener dentro de 5 años un capital importante de más que 300 o 400 millones de dólares invertidos ahí. En el caso de vías estamos viendo las vías urbanas, lo que más o menos insinúa ahora, pero todavía nada que merezca un comentario, pero cuando lo tenga me comprometo a que te cuento porque va a ser muy interesante lo que estamos haciendo en algunas ciudades de Colombia. Y en el caso de los aeropuertos, además de estos aeropuertos, aquí estamos viendo algunas oportunidades en la región también. Esto se complementa, esperaría yo, en el mediano plazo, con esa visión digital y como con esa interacción entre la tecnología y la digitalización para que el flujo, sobre todo en la movilidad terrestre, pueda ser mucho más eficiente y genera, digamos, otras oportunidades de desarrollo a OISA para un futuro mañana. Hoy Odinsa, ¿qué porcentaje es Colombia y qué porcentaje del resto del mundo? ¿Ahí está equilibrado o sigue siendo un portafolio muy pesado en Colombia? Es muy pesado en Colombia, es muy pesado en Colombia. El aeropuerto de Ecuador, que no obstante los 6 millones de pasajeros que se ve muy distante de los 47 de Bogotá, es un activo totalmente dolarizado, entonces es un activo que tiene financieramente un peso importante en el consolidado de números de Odinsa. Pero digamos que es 70-30, 70 Colombia. Tenemos un desafío grande y es que en la medida que estos proyectos que acabo de mencionar, particularmente los dos aeropuertos, se materialicen, el desbalance es todavía mayor. Entonces, eh, casi que el contrapeso que estamos viendo para que eso no nos ocurra es que la expansión del agua va a estar mayoritariamente concentrada por fuera de Colombia. Ok. Y va a ser tan grande. O sea, la idea es llegar a tercios. Sí, sí, va a ser grande. Va a ser grande. Las necesidades en el tema de tratamiento, de salinización, hasta si me permites, pues ahí explico un poco lo fundamental. Aportarle más agua al sistema o incorporar agua del mar con todas las consideraciones ambientales que eso tiene para que pueda ser utilizada particularmente en procesos industriales o mineros, cosas por el estilo. Entonces, por eso esos dos y porque el tipo de usuarios de eso tienden a ser industrias o compañías en relaciones entre privados y en contratos de largo plazo, que es, digamos, una parte de la que nos sentimos confortables o conocedores de cómo lo tenemos que gestionar. ¿Y por qué México, Perú y Chile? Porque el centro norte de México, si no es tres hídrico enorme, pero en el norte es donde se da esta gran efervescencia de instalación de nuevas factorías para proveer a Estados Unidos de cosas. Entonces, hay un problema que ya elevó a nivel de política pública de cómo resolverlo, y eso abre que se da en México, en Perú y Chile la doble condición. Tienen estrés hídrico, México en el norte, Perú en el centro y sur, y Chile del centro norte. El de México es para proveer a industriales, el de Perú para activar desiertos y volverlos productivos y para operación minera, y el de Chile fundamentalmente para producción Es petrolera. decir, todo cerca del mar, entonces, la condición de estar cerca del mar, sí. O sea, que una compañía como DINSA podría solucionar los temas de agua de, por ejemplo, la ciudad como Santa Marta. En momentos determinados sí, porque está cerca del mar, sí, porque lo que haríamos o lo que vamos a hacer es desalinizar. Habrá que mirar bajo qué condiciones o qué marco jurídico, porque lo que Odinses tiene claro es que no va a ser una compañía prestadora de servicios públicos. ¿Entiendes? Nosotros vamos a hacer el proceso industrial
y tendremos una contraparte no. Dice, por eso tan interesante el sector industrial o el privado. Exactamente. Y la escala de ellos en esos tres países está muy... Entonces no descartamos Colombia, pero creemos que todavía Colombia no está maduro como para que una propuesta de valor como estas pueda encajar. Estos países tienen esa doble condición. Ahora se me acaba el tiempo, pero te quería hacer como una pregunta más personal y tiene que ver con el liderazgo. Has sido una persona que crece, pues has estado en el grupo desde el inicio, desde la práctica. Y estos grupos, ayer hablaba con Sergio Restrepo Londoño, que también ha sido como muy cercano a este grupo y lo hablaba de que hay una forma antioqueña de hacer las cosas. Y que en un momento, por ejemplo, el sindicato antioqueño y lo que luego se convierte en realidad era protegiendo esa forma de hacer las cosas. Quisiera que me hablara un poquito de cuál ha sido ese secreto tuyo como del liderazgo y qué has aprendido en estas empresas, de su cultura, de la forma de actuar de estas compañías. He aprendido todo, aprendo todos los días de las compañías. No creo que haya necesariamente un secreto. Yo te diría que lo primero, si hago una retrospectiva en mi vida y en mi proceso de crecimiento en el que todavía estoy, em, lo primero que tiene es como un balance. Nosotros todos, y creo que nadie nunca lo ha dicho, pero ese liderazgo con el ejemplo, tenemos una sensibilidad cívica muy grande y una sensibilidad social muy grande. Pero eso no nos distrae de ser capaces de hacer negocios rentables y sostenibles. Es como, de pronto suena como a cliché, pero es de verdad. Si yo me pongo a pensar cuánto de mi tiempo invierto a actividades gremiales o actividades cívicas que son voluntarias, entre otras, porque eso pues no está en mi manual de cosas, pero porque soy un entrevistado, pero si tú estuvieras hablando con cualquiera de mis colegas, hacen lo mismo. Y nadie, entonces yo creo que hay una profunda y genuina conciencia cívica de sociedad, un interés por lo público, un convencimiento de que lo público es que lo que realmente los que era un proceso de transformación. Y yo creo que también hay un entendimiento de que la empresa privada es la mejor labor que uno pueda hacer para crear riqueza para la sociedad. Y como estas compañías han estado expuestas al mercado público de siempre lo entendemos así, es decir, nosotros creamos una riqueza y eso se distribuye entre los accionistas yo diría que hay ahí como un primer factor. Un segundo factor es eh, un alto entendimiento de la moral y la ética. ¿Cerca? Y eso es autoimpuesto. Claro, tenemos aquí códigos de comportamiento, manuales, políticas y tal, eso existe, pero es autoimpuesto, es decir, no es cualquier negocio por cualquier negocio, no es cualquier tipo. Pero me imagino que también se refuerza la misma colaborado, claro, de lo que ha sido pues a largo su origen, claro. Ahora hoy eso debe pasar entre funcionario y funcionario a través del ejemplo. Y el ejemplo y a través de la responsabilidad, porque imagínate la responsabilidad, que yo no nací aquí en donde estoy hoy. Yo he venido haciendo una carrera y en esto aquí, pero por favor, tiene que, la responsabilidad que le entregan y el compromiso lo tiene que asumir con total profesionalismo y transparencia. Tiene un altísimo entendimiento de lo ético y lo foral. Creo que también hay otra cosa y es el nivel profesional es impecable. Aquí todos estudiamos a toda hora y estudiamos pues por aprender, estudiamos por sentirnos aprendices, estudiamos por sentirnos humildes, por volvernos, ¿me entiendes? Es decir, es el mérito permanente de esforzarse, de tener la objetividad de evaluar esto nos salió bien, esto no nos salió tan bien, tenemos que mejorar. Y eso es una cosa que yo creo, recorrer los corredores aquí y se respira en los jóvenes, incluso que tienen aquí 5 o 7 años, pues nosotros ya somos más viejitos, pero ellos están ahí. Entonces yo creo que el ser profesionales, hemos incorporado la práctica profesional para las empresas y para Colombia. Fuimos los primeros en el gobierno corporativo, hemos sido los primeros en la gestión de los mercados de capitales, o sea, hemos incorporado una sofisticación que pues obviamente la sociedad se beneficia de eso, y yo creo que esa exigencia y ese rigor y esa disciplina
Entonces esas tres cosas yo creo que seguramente me faltan algunas, pero son una cosa que como dicen pues los que están más adelante que nosotros, son un ADN, de eso en el fondo pues sigue, casi que naturalmente se vigila, naturalmente se cultiva, naturalmente se retroalimenta y todo el mundo quiere hacer su mejor trabajo, hace su mejor presentación, no hay rivalidades, no hay como esas fricciones que podrían darse, no. Bueno, mantener una condición de liderazgo en cada uno de los sectores de los que este grupo ha estado durante tanto tiempo, pues exige eso, ¿no? Hoy en día pues lo llaman innovación, pero bueno, exige innovación también, porque pues uno tiene que ser capaz de estar incorporando nuevas prácticas. Pero yo te diría, Lucas, ahora, un poquito más allá de la pregunta que haces, eso para mí ha significado pues todo, mi vida. Yo no me concibo una persona diferente. Yo podría no estar aquí en cualquier momento y estoy seguro que esa conciencia social, esa responsabilidad cívica, ese cuidado de la materia igual, porque realmente creo que y la razón por la cual eso se ve como natural es que yo sí creo que los que estemos aquí tenemos el privilegio de sentirnos unos seres humanos relativamente balanceados.